Esta es la clase de lo que vendría siendo metodología de la investigación. Buenas tardes a todos. Ya es para terminar prácticamente lo que viene siendo este módulo y después desarrollen lo que vendría siendo un proyecto de lo que vendría siendo la metodología de la investigación. Y empezamos con lo primero, que para que ustedes ya habíamos visto puedan desarrollar lo que viene siendo la tesis, pues primeramente tienen que determinar cuál es el título de la investigación. Y aquí es donde se desprende prácticamente el problema que ustedes van a investigar. Dice que este problema pues deberá de ser corto, deberá ser preciso y sobre todo que sea conciso. Además de que este sea una forma congruente de poder llegar a lo que vendría siendo el objetivo que nosotros estamos esperando trazarnos y desarrollar dentro de lo que es la investigación del tema que ustedes obviamente hayan elegido. Dice que aquí es muy importante cuando ustedes ya desarrollen el título de la investigación, dar una idea clara del contenido, o sea, lo que va a contener toda la investigación de ustedes, en este caso, todo lo que va a contener prácticamente su tesis. Aquí se delimita el universo de un estudio y permite establecer lo que vendría siendo la investigación. Aquí nos dicen máximo 12 palabras. Es que es como decir que ustedes van a hablar del periodismo, ¿no? Ya ahí tienen un máximo de 12 palabras, pero únicamente el título de la tesis o de la investigación no va a decir periodismo. Tiene que especificar, como ya les había explicado, el periodismo en qué o por qué o para qué, etcétera. Cada texto de título de su tesis obviamente debe estar explícito, debe ser explicado en referencia a qué es a lo que se van a guiar. Posterior al título de la investigación se tiene que hacer un resumen de la investigación. Este resumen obviamente se hace de una forma que se le conoce como de forma sintética y dice que el resumen debe de dar una idea clara a lo que es el lector. Siempre es importante que hagan una tesis que en realidad vaya a ser tomada en cuenta, es decir, una tesis que sea de interés. ¿Para qué? Pues para que el lector obviamente le interese, para que el lector tenga una idea clara sobre lo que viene siendo el desarrollo que ustedes están proyectando en lo que viene siendo el planteamiento de su tesis. Aquí dice que más que nada se hacen preguntas centrales sobre la investigación, se hace una justificación de la metodología, se hace un marco contextual que ya viene siendo todo el texto que ustedes van a desarrollar dentro de lo que es su tesis. Por lo tanto, vamos a decir que es como un resumen en donde obviamente a este tipo de tesis se le mete una introducción, se le mete una metodología, se le mete un resultados, discusiones, conclusiones y recomendaciones. Tenemos después lo que vendría siendo el punto número 3. Cuando hablamos de lo que viene siendo la introducción, dice que en este apartado se debe constituir una guía para el lector, es decir, sobre lo que vendría siendo la estructura del contenido. Dar una idea de qué es lo que contiene prácticamente lo que viene siendo la tesis. Eso es parte de la introducción que tiene que ir como principio dentro de lo que vendría siendo su tesis. Dice, así se desarrolla lo que vendría siendo la investigación y aquí dice que no debe ser mayor de 3 cuartillas. Una introducción puede ser hasta de media hoja nada más, pero que esa introducción sea concisa y que sea, ahora sí que concisa, precisa y exacta y que para esto pues sea entendible. Entendible en el aspecto de que la persona se interese sobre lo que vendría siendo su tesis, sobre lo que ustedes van a hablar prácticamente para que pueda ser leída o pueda ser aprobada. El otro punto habla sobre lo que es el planteamiento del problema. Ya aquí en el planteamiento del problema consiste en decir concretamente qué es lo que se va a investigar. Es decir, ustedes ya van a hacer una argumentación de qué es lo que se va a investigar, por lo tanto, ¿por qué es necesario plantear el problema? Porque obviamente ustedes ya vieron que existe un problema, por eso están eligiendo lo que vendría siendo ese nombre de tesis. En el planteamiento de problemas se utilizan diferentes tipos de etapas. Una de ellas es la descripción, la otra es la caracterización, la otra es que hay que hacer una delimitación y una definición del problema y hay que hacer una formulación de la pregunta de la investigación.
Por decir, si hablamos sobre el tema del periodismo, la pregunta que ustedes se podrían hacer es, ¿desde cuándo empezó a existir el periodismo? Ese podría venir siendo una formulación de una pregunta. ¿Y qué es lo que ustedes van a investigar? Todo relacionado con el periodismo, por qué surgió, cuándo surgió, etcétera. Eso es más que nada lo que sería el planteamiento del problema. Esa pregunta o esa formulación de la pregunta de investigación se hace porque así es como conllevamos a que podamos realizar lo que vendría siendo el tema de nuestra tesis. El otro punto viene siendo el objeto de la investigación. Dice aquí que más que nada esta es una formulación que se le considera como formulación clara y específica. Esta es más que nada los resultados que se esperan obtener en cada una de las etapas de trabajo. Si tú haces una delimitación, tienes que desarrollarla. Si tú haces una limitación, también. Si haces un objetivo, si haces una pregunta, todo lo tienes que establecer y obviamente debe ser entendible. Todo esto debe quedar pactado dentro de lo que viene siendo el desarrollo de su tesis. Dice aquí que este objetivo de la investigación se redacta enunciando lo que viene siendo cuáles son los términos que se deben utilizar bajo una espera ejecutada. Dice que aquí ya más que nada se escribe todo lo que viene siendo el contenido de la investigación y ese contenido está considerado como que debe ser claro, concreto y debe ser viable. ¿Alguna duda hasta aquí, hasta estos 5 puntos sobre lo que viene siendo su título de investigación de la tesis? ¿No tienen dudas? Profe, el título, por ejemplo, tal lo que mencionaba, si puedes también hacer como la historia de la comunicación. Sí, así puedes hacerle. Y con el resumen, pues nomás explicaría qué tan interesante puede ser para la persona, ¿no? Saber sobre la historia, porque digamos que sí es, bueno, en mi caso sí me gusta mucho saber sobre la historia del periodismo y todo eso, porque es parte de saber un poco más. Ajá, puedes tú determinar el título de investigación, así como dices, el desarrollo de la comunicación, pero ¿en qué? O sea, tienes que hacerlo como que un poquito más específico, ¿no? Y dentro de el resumen de la investigación, pues ya más o menos vas agregando lo que es la parte importante para que llame la atención a las personas y lean o estudien lo que viene siendo tu tesis. Sí hay que determinar muy bien esa parte. Sobre todo primero lo que es el título de la investigación, que no nada más quede con 2 palabras, sino que quede extenso y entendible. Ok, está bien, profe. Ajá. Gracias. Sí, de nada, Deyanira. ¿Alguien más? ¿Nadie? Ok, bueno, seguimos con el otro punto y sería el punto número 6 y nos habla sobre lo que viene siendo la hipótesis. La hipótesis dice que es una explicación que se considera como provisional o es un supuesto cuestionamiento que está basado en hechos sistematizados. Sus principales características son que sea atingente, que sea breve, que sea predictivo, que sea factible y que sea compatible. Es decir, consiste en la respuesta a la pregunta formulada en el problema. Se supone que si ustedes están buscando esa investigación es porque existe un problema y ese problema se supone que ustedes lo van a tratar de solucionar dentro de lo que viene siendo el desarrollo de la tesis. Dice que no en todos los estudios se postulan hipótesis, como cuando hacen tipo de estudios de diagnósticos exploratorios y alguno que otro descriptivo, no necesariamente se tiene que hacer una hipótesis explícita, aunque siempre está implícita, lo que viene siendo una hipótesis. Dice, sin embargo, a falta de hipótesis, cuando en tu tesis no es necesario desarrollar lo que es la hipótesis, sí es requisito indispensable contar con preguntas de investigación. Y en esta, pues obviamente se determina, por decir, la unidad de observación, las variables del estudio, la relación lógica entre las variables y la dimensión del espacio temporal de las variables.
Es que les digo que una tesis va a depender que contenga hipótesis, que contenga limitaciones, que contenga ilimitaciones. Todo va a depender del tipo de tesis que ustedes o el tipo de tema que vayan a hacer. Todo va a depender también, les decía yo en la clase pasada, de que vaya a existir unos cuestionarios, que vayan a hacer entrevistas, todo eso entraría en una tesis, pero todo va a depender del tipo de tesis que ustedes desarrollen, ¿sí? A lo mejor uno que otro paso no lo van a utilizar en el desarrollo de la tesis porque no es necesario. Entonces sí es importante ver cuáles son los pasos y cuál es el que ustedes no desarrollarían dependiendo su tipo de tema. El otro punto es la justificación. Aquí en la justificación se explica el por qué es importante realizar la investigación y cuál sería el beneficio. O sea, yo voy a hablar sobre el periodismo, pero ¿en qué me va a beneficiar? Dice, son todas las razones de tipo científico, administrativo, social, cultural, político, que fundamentan la realización de lo que viene siendo un estudio. En este apartado se utilizan este tipo de preguntas como ¿cómo se relaciona la investigación con la prioridad de la región y del país? ¿Qué conocimiento e información se obtendrá? ¿Cuál es la finalidad que se persigue con el conocimiento que brinda un estudio? ¿Cómo se diseminarán los resultados? ¿Y cómo se utilizarán los resultados? ¿Y quiénes serán los beneficiados? Todo ese tipo de preguntas obviamente va a ir cambiando conforme ustedes desarrollen el tipo de tesis. Este es un ejemplo más o menos que yo les puse de cómo pueden ustedes relacionar preguntas dentro de lo que viene siendo la justificación. Y ya en el marco teórico, prácticamente es donde se presenta la información 5 años atrás de la fecha de la realización de la investigación que a nivel nacional o internacional se ha recabado sobre el tema. Dice, así se utilizan diferentes tipos de variables. De igual manera, se plantea una similitud o una diferencia entre lo que son las posturas teóricas que han estudiado temas semejantes. Aquí prácticamente dice que en este apartado se debe reflejar el nivel de investigación sobre los trabajos similares. A lo mejor nosotros podemos decir, bueno, ya está hecha una tesis sobre lo que viene siendo el periodismo. ¿Qué harían ustedes? Pues a lo mejor se ponen a leer esa tesis para ver cómo está desarrollada. No queremos decir que la van a copiar o que la van a hacer tal y como está esa tesis, ¿no? Porque obviamente pues no están permitidos lo que vendría siendo la copia de trabajos. Y obviamente cuando es una tesis es porque la van a crear ustedes mismos. Entonces ese sería uno de los puntos. A lo mejor nada más apoyarse, pero utilizar toda la información que ustedes van a tener para poder desarrollar lo que sería su tesis. Hasta ahí iríamos en el punto número 8. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? No, profe, todo muy claro. Ok. Nos vamos al punto número 9, que habla sobre la metodología. Aquí en la metodología siempre se hace una pregunta de cómo. ¿Cómo que es el que indica el procedimiento que se aplicará para alcanzar lo que vienen siendo los objetivos? Es decir, aquí se explica para poder llegar a una comprobación o poder realizar una hipótesis. Aquí es muy importante indicar el tipo de investigación que se va a llevar a cabo. Dice que aquí se hace un universo de estudio, una selección y se hace un tamaño de la muestra. Dice que en este punto de la metodología, más que nada, se utiliza lo que vienen siendo todos los procedimientos y las técnicas para seleccionar el tamaño de lo que vendría siendo la muestra. Aquí se especifica, pues obviamente, la cantidad de población que entró en las encuestas, en las estadísticas que se hicieron, y esto se hace a través de lo que viene siendo la muestra. Lo que ustedes ya pueden hacer aquí es el conteo y posteriormente pueden hacer una graficación. Esto va a depender también, les digo y les insisto, el tipo de tesis que vayan a hacer. Si no van a hacer ustedes donde llevan prácticamente una entrevista, una encuesta, pues no se hace lo que vendría siendo el universo de lo que sería la tesis. La otra es cómo recolectar lo que vendría siendo la información. Aquí más que nada se utilizan diferentes técnicas que están estandarizadas
para utilizar lo que vendría siendo la información que vayamos necesitando. Esa información yo ya les había dicho anteriormente que la pueden extraer de revistas, la pueden extraer de libros, de internet, pero siempre deben tener editado lo que viene siendo la bibliografía, de dónde la sacaron, de qué página, qué día, etcétera. Eso es parte también de lo que pide la tesis, la bibliografía que se utilizó o las páginas que se utilizaron para poder desarrollar lo que sería su tema de tesis. El otro es cómo presentar resultados y análisis. Obviamente para presentar resultados, pues se puede hacer a través de tablas, como ya lo veíamos nosotros, se puede hacer a través de graficaciones, o el análisis de resultados es que al haber hecho nosotros una tabla, pues ya tenemos una información y tenemos un programa que va a alcanzar, obviamente, todo lo que vendrían siendo los resultados que estamos proponiendo. Y ya después viene lo que serían las conclusiones. Ya las conclusiones viene siendo la parte final, como ustedes van a concluir lo que vendría siendo el tema de su tesis. Dice que en este apartado se puede redactar con base al cumplimiento de objetivos planteados y obviamente hace una comparación entre una investigación y entre un marco teórico. Aquí tenemos que también en la tesis se utiliza lo que es el punto de la bibliografía. Por eso les digo que es bien importante cuando van a investigar en internet, de una vez tengan copiada la página de donde extrajeron información. Si van a utilizar una revista, también ver la bibliografía. Si van a utilizar un libro, igual, anotar el número de páginas. Todo eso es importante porque en una bibliografía nos van a pedir que agreguemos nosotros desde la página de internet hasta lo que viene siendo el libro o revista de donde hayamos extraído información. Estos son más o menos, estos son los puntos que utilizamos para que se trabaje con una tesis, es decir, cómo la vamos a editar en una hoja tamaño carta, ya no sé la universidad después cómo se los pida, lo van a desarrollar en un Word 2007 en adelante. Y aquí están estipulados los márgenes que se van a utilizar. Por decir, para el margen izquierdo tenemos que poner 4 centímetros, para el derecho 2 y para el superior e inferior 2.5. Ya es el diseño de cómo me quedaría a mí mi tesis, la hoja que voy a utilizar prácticamente en lo que es el Word. El tipo de fuente sería Arial de tamaño 12, los textos y los subtítulos únicamente, y de 12 va a ir el título y podemos ponerlo con otro tipo de letra, le podemos poner hasta un color más oscuro para que se vea la diferencia entre lo que es el título y el subtítulo. La alineación es que el título debe de estar centrado, los subtítulos deben estar a la izquierda y todo el texto que nosotros vayamos creando en nuestra tesis debe de ir justificado. El interlineado, es decir, el espacio que debe haber entre una línea y otra, debe ser de 1.5 y bien importante otro punto, la redacción, la ortografía y la sintaxis. Aquí es bien importante que desarrollen también esto, ya que si ustedes no redactan bien, por un acento, por falta de un acento, se puede dar a entender una mala palabra. Si no redactan como debe de ser, pues no va a ser entendible. Hay que utilizar una sintaxis que sea buena para que quede bien estructurada lo que viene siendo la tesis. Dice aquí que este escrito debe tener una buena redacción, obviamente. ¿Por qué? Porque ya es un proceso final, ya es un proceso de su tesis. Aquí dice que este tema debe de ser coherente, y no dar por entendido conceptos o ideas. Se debe de revisar con puntuación y acentuación y en una forma correcta de escribir las palabras. Eso es lo que les decía, tener mucho cuidado con las faltas de ortografía. Aunque hay un asesor que les revisa prácticamente lo que viene siendo la tesis, no quiere decir que por eso vayamos a tener miles de errores. Entonces sí es bien importante esa parte. Bueno, esto es todo lo que se refiere o parte de lo que se refiere a cómo desarrollar lo que vendría siendo su tesis. Son unos puntos, obviamente ya esos puntos se van desglosando en base a lo que es el desarrollo de la tesis que ustedes vayan a elaborar. ¿Dudas, preguntas? Ninguna. Bueno.